Soto, secretario anticorrupción. Hace 7 meses fue posesionado en este cargo por el presidente de la República. Doctor Verdes Soto, bienvenido. Ecuador a la expectativa sobre lo que suceda con Jorge Glass. Quisiéramos conocer qué es lo que ha podido hacer usted desde la Secretaría Anticorrupción, cuáles son sus planteamientos para combatir este cáncer del país. Recordamos que cuando usted se posesionó, señaló que la prevención sería la mejor herramienta para luchar contra la corrupción. Así es, buenos días. Efectivamente, el nicho de competencias en los que se desenvuelve la actividad de la Secretaría tienen que ver con la prevención de la corrupción, es decir, evitar que los hechos de corrupción lleguen a ocurrir. Una vez que ocurre un hecho de corrupción, evidentemente no todo proceso de corrupción puede evitarse y tampoco puede controlarse la gama enorme de actividades que tiene el sector público y que tiene el sector privado en relación con el sector público. Una vez que un acontecimiento de corrupción se produce, este pasa por los canales jurídicos y establecidos por el debido proceso de la jurisdicción ecuatoriana. En el caso que conversamos, el caso de Ingeniero Glass, por ejemplo, este es un caso que ya se ha producido, existen los elementos de prueba que tiene ya las diversas instancias judiciales y estas proceden a culminar todos los pasos y efectos que deben darse. Nosotros colaboramos en tanto es requerido por la justicia o en tanto es requerido por los actores de cada uno a entregar datos que han sido descubiertos a propósito del trabajo que se hace de prevención de la corrupción, que es un trabajo básicamente ligado a macroactividades, ligado a instituciones enteras, donde se aplican metodologías. Doctor Verdes Soto, muy buenos días. Hablando de la gestión de la Secretaría Nacional Anticorrupción, entre una de las acciones pudimos conocer de la elaboración de un listado de instituciones públicas que serían de alguna manera más sensibles a hechos de corrupción, entre ellas Petroecuador. ¿En qué consiste este listado y cuáles serían las posibles intervenciones para prevenir en este caso o ya intervenir, como es en el caso de Petroecuador? Sí, durante estos 7 meses al iniciar la gestión, en estos 7 meses, se hizo un levantamiento de información de todas las instituciones del sector público, excluyendo claramente las de organismos subnacionales, porque son un número de instituciones, además de grande, tiene un particular tratamiento. En el resto de instituciones del sector público se realizaron unos procesos de diagnóstico junto con las autoridades de esas instituciones. A partir de ese diagnóstico con las autoridades de instituciones, que básicamente tenía que ver con temas relativos a visión de la corrupción, visión de la integridad pública, posibles riesgos de corrupción que ellos han visto, formas de arrastre de corrupción que lleva a cada una de las instituciones, probables vínculos con el resto del sector público y soluciones determinadas. Se hizo un levantamiento de investigaciones, con todas esas autoridades y se logró determinar 2 factores, 30 instituciones que tenían mayor riesgo de corrupción y determinamos 8 áreas en las que existe un altísimo riesgo de corrupción. ¿Qué es lo que se hace con estas áreas y estas instituciones? Estamos desarrollando y acabamos de terminar la primera aplicación respecto a una metodología que corresponde a lo siguiente. Lo hemos aplicado con una institución estatal que es la Agencia de Análisis de los Servicios de la Salud, ACES. Se ha hecho la primera intervención piloto y una segunda intervención piloto con la Corporación Financiera Nacional. Con esta institución, con ACES, quien hemos terminado y hemos lanzado ya los primeros resultados, lo que se hace inicialmente es entrar a la institución a partir de un diagnóstico que manejamos sobre los procesos formales que debe realizar esa institución, y la idea es ir convirtiendo esos procesos formales, luego de trabajar con las diferentes autoridades de esa institución y otra información, en un diagrama de procesos que han sido vulnerados por la corrupción. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de una metodología para hacer un diagnóstico, un mapeo de corrupción. Este mapeo de corrupción se hace inicialmente con la misma institución a partir de un grupo de cumplimiento y se lo hace también con una encuesta que se pasa en esa institución, donde se establecen zonas con mayores niveles de calor o menores niveles de calor en relación a los procesos de corrupción detectados. A partir de este mapa de calor se elabora un segundo, que es el que tiene que ver con la detección temprana de riesgos de corrupción a partir de una tipología de riesgos específicos de esa institución.
a partir de esa metodología de riesgos específicos de esta institución, que permite detectar riesgos tempranas, se establece una hoja de recomendaciones cuyo objetivo final, no es verdad, es ir instaurando crecientemente más capacidades de la institución para que a partir de sus auditorías internas pueda equilibrar los niveles de auditoría externa y consiguientemente pueda convertirse en una entidad con mayores niveles de integridad público y pueda convertirse en una entidad con más capacidades de autocontrol y referencia de la corrupción. Nosotros en este momento nos retiramos de la institución y comenzamos a un seguimiento de un conjunto de indicadores que se dejan dentro de ella y que permiten ir viendo los grados de cambio que existen en esa institución durante los periodos siguientes. Este es básicamente lo que se hace con las 30 instituciones que se someten a una, digamos, que a lo largo de estos años van a ser intervenidas o van a ser trabajadas de este modo y se va a lograr un sistema de seguimiento. Este mismo criterio se va a aprobar sobre las mismas áreas de alto riesgo, especialmente petróleo, pero tiene que partir de una línea de base mucho más compleja, mucho más grande, y para elaborar esta línea de base vamos a estructurar un pequeño grupo de intervención antes de llegar a explicar las metodologías. Este grupo de intervención tiene que establecer los elementos básicos donde se detecta o las áreas o el entramado, el mapa inicial del entramado de corrupción que está más o menos detectado y sobre el cual se puede comenzar a aplicar la metodología correspondiente. Ahora, Esto se da además Soto, de los gobiernos nacionales que lo acepten. Sí, doctor Verde Soto, si me permite, sí. La prevención sin duda es algo sumamente importante, no desmerecemos su importancia, puede y debe arrojar resultados a futuro. Muy importante este tema, ojalá, aunque es una utopía, a futuro tengamos un país por lo menos con los índices de corrupción atenuados. Pero si cabe preguntarle como secretario de Anticorrupción, ¿qué en cuanto al pasado? La gente, por decirlo coloquialmente, reclama que se devuelva la plata. Y tenemos a un vicepresidente de la República, Jorge Glass, saliendo de la cárcel sin siquiera cancelar una reparación económica que es una fracción ínfima de aquello en lo que supuestamente se ha perjudicado al país. ¿Qué tienen planes la Secretaría Anticorrupción sobre este tema? A ver, la competencia de recuperación de activos, de activos lavados o de activos robados, ¿es verdad?, corresponde a la Procuraduría Nacional del Estado. Y la Procuraduría Nacional no solamente tiene esa función jurídica que es exclusiva, sino que además tiene una unidad especializada al respecto. Yo espero que esta vez tengamos una mucha mayor y activa intervención al respecto, toda vez que tenemos como procurador un especialista justamente en los temas de recuperación de activos. ¿Qué pasos se dan? Los pasos que existen en el mundo son muy claros, ¿no es cierto?, sobre cómo se recuperan aquí. Primero, tengamos un contexto que nos permite poner expectativas justas. En el mundo se recupera aproximadamente el 5% de los activos robados por la corrupción, y esto tiene una variación grande de países, actividades, líneas, porque no todos los activos se pierden o se ocultan del mismo modo, y depende de las formas en que el usuario final logra cubrir estos productos de la corrupción. Entonces, lo primero es, evidentemente, detectar cuál es el mapa posible de gastos, digamos, de activos que han sido robados a un país, que han sido robados a actividades determinadas y que pueden ser recuperados. En poco tiempo será probable que tengamos resultados, por ejemplo, sobre los fondos de la policía que han sido robados, dada la ubicación probable que tengan estos recursos, ¿verdad? Tendremos seguramente información al respecto que lo hará la Procuraduría y podrá recuperar una parte de ese dinero. Las otras partes, porque nunca un ladrón oculta en la misma caja todos los bienes, ¿no es cierto?, están dispersos en diversos lugares de acumulación de hechos robados. Tal vez la parte más difícil tiene que ver con los activos digitales. Una vez que entra en el mundo de los activos digitales lo robado, es muy difícil conseguir la puerta de entrada con la que les permite establecer o le permite establecer a la Procuraduría la ruta del dinero para llegar hacia el beneficiario final. El beneficiario final es el beneficiario principal de un acto de robo.
¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacemos en Ecuador? ¿Cierto? En Ecuador tenemos, obviamente, los mecanismos legales internacionales, los instrumentos internacionales y nacionales de recuperación que existen, que son claros, que son investigaciones dentro de los diversos productores, digamos, de diversas agencias donde se manejan activos, donde se manejan pasivos, diversos lugares donde se puede invertir y ocultar esos dineros. Existe básicamente, no es verdad, la posibilidad de que hayan empresas que puedan hacerlo. Las empresas se han acercado a la Presidencia de la República, han sido remitidas hacia la Procuraduría, tienen, ¿no es cierto?, una opción que es la que cabe examinar y que todos deben conocer. Son empresas que no corren un riesgo inicial. ¿Qué significa esto? Que durante un tiempo el riesgo y el costo de su funcionamiento corre a parte del Estado. Digamos, el primer trimestre corre a parte del Estado, investigación sobre los dineros presumiblemente robados por la persona X o por la empresa Y. Este periodo inicial corre a costa del Estado como riesgo, y la segunda parte es un riesgo también, o sea, recuperación, si es que lo logra detectar bien y logra detectarse este dinero, corre un riesgo en la que de no lograrse, evidentemente el Estado también se queda sin los beneficios, y si los logra, el Estado comparte los beneficios en proporciones distintas con esa empresa. No digo que este mecanismo sea un mecanismo no deseable, es un mecanismo deseable, pero es un mecanismo de alto riesgo y hay que tener una decisión política y jurídica de que se ponga en riesgo este dinero inicial, este capital inicial. Doctor Verdesoto, quisiera preguntarle, si me permite, algo muy concreto. ¿Qué pasó con todos esos archivos de las secretarías anticorrupción que le precedieron? La que dirigió Iván Granda, la que dirigió Dora Ordóñez. Allá se entregaron denuncias, recientemente lo refrescaba Carlos Pareja Yanuseli, que había entregado amplia documentación. Dora Ordóñez nos dijo en más de una ocasión que se seguía y que se seguía estas pistas y era inminente encontrar la ruta de el dinero para pasar estos datos ya concretos a la Procuraduría y a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué ha pasado con toda esa información? ¿Qué curso le ha dado usted? Lastimosamente, la información que he revisado es una información intrascendente, la que tengo de las secretarías de anticorrupción anterior. No hay ninguna información trascendente de ninguna de las denuncias. De ninguna de las denuncias, la información que fue entregada como archivos de las secretarías de anticorrupción anteriores. Yo he revisado personalmente, he abierto los archivos digitales que me fueron entregados, todos están archivos digitales, conscientemente es perfectamente establecido aquello que se entregó. No hay posibilidades de descubrir ninguna información que se requisiera para hacer ese servicio. Por otra parte, ¿Qué concluye allí usted, doctor Verdesoto? Nos estaban deslumbrando con versiones y con declaraciones verbales o luego de que salieron esos funcionarios y en el interim hasta que usted sea secretario de Corrupción se encargó alguien de limpiar la casa. ¿Qué es lo que ha pasado allí? No lo conozco, lo que he hecho yo es obviamente pedir todos los archivos anteriores, me han pasado todos los archivos digitales, los he hecho revisar con mi personal y yo personalmente los he revisado, y lo que tengo es documentación básicamente intrascendente. Entiendo que toda la información que hubo se la entregó hacia la Fiscalía, y entiendo que incluso eso mismo fue parte de ciertas fricciones institucionales e interinstitucionales. Por mi parte no recibí ninguna información de interés de las secretarías anteriores. Doctor Verdesoto, ¿Qué pude hacer? No he hecho. Dígame. Sí, doctor Verdesoto, en todo este proceso sería importante también conocer hasta dónde alcanza la intervención o la gestión de la Secretaría Anticorrupción. ¿Alcanza a la justicia? Porque estábamos hablando hace un momento de el fallo a favor de Jorge Glass Espinel. Hablamos ahí del juez Emerson Curipayo, que en 3 meses falló no solo a favor del ex vicepresidente, sino de otros 15 presos por narcotráfico, por sicariato, por violación, o lo recientemente ocurrido con el señor Salcedo, que también estuvo involucrado en presuntos hechos de corrupción durante la pandemia. Además del juez Curipayo, se ha dicho que era un copy-paste prácticamente la gran mayoría de sus sentencias en favor de este tipo de casos. ¿Alcanza de alguna manera la Secretaría Anticorrupción también a observar, a intervenir o a establecer acciones en el ámbito judicial? No, sería absolutamente impropio e inapropiado que tenga acciones en el ámbito judicial una secretaría que tiene origen en la función ejecutiva. No, esa no es su función. Sin embargo, he averiguado lo ocurrido con el
juez, cuáles son las posibilidades y el procedimiento que debe seguirse por parte de la Consejo de la Judicatura en caso de que se llegue a tener todos los elementos de prueba para sancionar a este juez. Ustedes saben que la sanción de los jueces en Ecuador cambió radicalmente del mecanismo absolutamente sencillo que permitía a quien manejaba los procesos disciplinarios de los jueces dentro del Consejo de la Judicatura. Era muy sencillo establecer sanciones y con eso se estableció una forma de control de la ejecución judicial a través de una causal, básicamente aquella que implicaba el que se han aplicado normas que no debían hacérselo, implicaba una sanción rápida hacia los jueces. Ahora el procedimiento es más complejo y ese procedimiento más complejo entiendo que al Consejo de la Judicatura le genera problemas para poder aplicarlo. Me refiero a que debe tener siempre una sentencia de un juez superior para poder establecer ya una sanción de uno de los jueces que puedan ser visiblemente, como puede ser el caso que usted escucha, y estoy yendo en potencial, pero podría ser el caso que usted plantea, y tiene que tener además una forma previa que para poder establecer sanciones absolutamente pequeñas de 3 meses. Esta sanción. Esto es lastimosamente el orden jurídico ecuatoriano. Doctor Verde Soto, justamente en esto del orden jurídico ecuatoriano, que es muy importante, y usted como secretario de Anticorrupción, ¿cómo ve esa acción de la justicia ecuatoriana, particularmente la actuación de jueces que desde Paján, desde Santo Domingo, desde Manglar Alto, de cualquier lugar un tanto remoto en el país, administra justicia en los casos más delicados? ¿Y qué se puede hacer con respecto a este tema? Evidentemente hay que cambiar varios destinos, ¿no es verdad? Hay que volver a pensar la institución constitucionalmente, al cual los jueces estos pueden tener una intervención inmediata y evidentemente conforme con la ley, con la ética sobre estos casos. Tenemos casos, no solamente que me estás hablando, existen otros en cortísimo plazo y en el corto plazo tampoco se puede establecer una reforma. Yo sugeriré en los siguientes días un proceso de reforma que también lo debe estar pensando la Función Judicial, no tengo dudas sobre ello, para el grupo, la instancia de coordinación que hemos creado con el conjunto del sector público, en que el ministro, el presidente de la Corte de Justicia estableció y ofreció la entrega a esta instancia de los principales proyectos de ley de reforma que deben hacerse, que deban ser protagonizados por el conjunto del Estado ecuatoriano. Y creo que uno de ellos es justamente la modalidad de comprensión de las garantías constitucionales y su forma de ejecución. Es evidente que la garantía constitucional es un derecho de los ecuatorianos, pero es evidente que han convertido la garantía constitucional en una forma de comisaría para poder conseguir un tratamiento absolutamente discrecional y absolutamente reñido con la ética y reñido con los procedimientos de justicia que demanda el pueblo ecuatoriano. Entonces, yo creo que es evidente que hay que producir una reforma allí, y mientras esa reforma se produzca, hay que tener bajo mucha más observación pública y de los ecuatorianos estas formas lesivas contra la moral y la ética que ocurren en muchos jueces del país. Yo creo que en esto lastimosamente nosotros no podemos actuar sino entregar información, y esa información la podemos entregar. Ecuador es un país que se volvió un país, para poner este mismo caso, por ejemplo, con este mismo caso, ¿cierto? Es un país que creció en la expresión pública de sus capacidades y de sus derechos, ¿no es verdad? Y entre ellos la invocación constitucional a este mecanismo es una invocación sumamente importante y seria en las constituciones del mundo y en la ecuatoriana también, pero se quedó sin los brazos para poder ejecutarlo. De hecho, el que jueces que no tienen conocimiento sobre los temas constitucionales emitan sentencias sobre garantías constitucionales en cualquier lugar del país, incluyendo, y básicamente así se lo hace, fuera de las ciudades donde se produjo el acontecimiento del cual se juzgan, ha permitido este tipo de dislates extraordinarios, es decir, que jueces especializados en cualquier otra cosa sin conocimiento constitucional puedan ejercer el uso de la garantía constitucional, dañar los procesos penales existentes. Doctor Verde Soto. Y existentes, y básicamente ligarse a actividades seguramente de reciprocidad, de extorsión o de soborno. En más de una ocasión, doctor Verde Soto,
altos funcionarios ecuatorianos han declarado las debilidades del país, ya sea por temas económicos, por la dimensión que ha tomado la delincuencia en el país, esa especie de incapacidad del país de controlar las cosas debidamente. Lo hizo el presidente de la República probablemente en el más importante foro mundial en Naciones Unidas, pidiendo ayuda internacional. Recibió fuertes críticas. Recordemos aquellas expresiones de uno de los presentadores más populares de la CNN criticando al presidente Lasso por esto. Conocemos, sin embargo, que hay una importante cooperación internacional, hay una estrategia nacional contra la corrupción que lo ha trabajado Naciones Unidas a través de UNODOC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y está allí el aporte de USAID o USAID, del PNUD, de GIZ. Quisiéramos preguntarles sobre esta cooperación internacional que se ha dado a través de documentos, de diagnósticos muy importantes como este, así como las sesiones que ha mantenido el presidente de la República me parece, con 3 muy altos funcionarios del gobierno norteamericano para tratar estos temas, así como su visita a Israel. Bueno, son distintos, ¿no es verdad? La presidencia de la República está dividida en varios ministerios que tienen actividades distintas. Y una diferencia importante que hay que hacer para efectos de lograr mayor eficiencia son entre los temas de seguridad respecto a los temas de corrupción. Es evidente que el gran crimen transnacional, ¿no es cierto?, opera siempre a través de la corrupción. Y este es el tema al cual nosotros trabajamos. ¿Cuáles son las nuevas formas que adquiere la corrupción internacional para establecer cuál es la capacidad del Estado de respuesta a esas grandes formas, a nuevas formas de la corrupción internacional? De hecho, ahora mismo hemos trabajado durante una semana intensamente con un conjunto de técnicos y autoridades canadienses y holandesas sobre el tema de la gran corrupción transnacional que está operando tanto en países en desarrollo como en países en desarrollo. Y hemos establecido la franja gris, aquella franja gris en la que no existe control ni de uno ni de otro lado, o que existe poco control o poca visibilidad. Este es el primer elemento en que trabajamos con algunas cooperaciones internacionales, en este caso con los Países Bajos y con Canadá también, por supuesto. Formamos parte de un grupo de alto nivel, los 3 países, para establecer las nuevas formas de la cooperación, digamos, de la gran corrupción internacional. Pero a su vez, los temas de seguridad que tienen que ver con los procesos que garantizan, ¿no es cierto?, la existencia de las personas, y garantizan garantizan la oposición al crimen organizado y sus formas de operar, tiene otro mecanismo. Para ejemplificarlo, una cosa es que el narcotráfico opere de determinado modo y obtenga masas de excedentes, y ahí tiene que operar en este lado del delito. Del delito opera, ¿no es verdad?, la seguridad, y una vez que tiene la seguridad establecidos los mecanismos con los cuales opera ese narcotráfico y hace acciones contra él, logra detenerlo y tiene las pruebas suficientes, son sometidos a la justicia. Nosotros lo que hacemos es tener la metodología, y estamos trabajando junto a la CEPAL, la metodología con la cual se puede evitar que esas divisas, o localizar cómo hacerlo, esas divisas hayan entrado al sistema financiero, al sistema económico ecuatoriano, lo hayan contaminado. Y en ese sentido nosotros trabajamos sobre mecanismos de lavado de activos, tanto con quienes están a cargo de esto, cuanto nuevas formas que han aparecido y que estamos trabajando, comenzando a trabajar con la CEPAL para el caso ecuatoriano. Son 2 actividades diferentes, coordinadas. En el caso de la seguridad, que maneja la represión, la detección, la inteligencia, la represión sobre los hechos que produce el gran crimen internacional, por ejemplo, el narcotráfico, pero pueden haber otros también, ¿no es verdad?, otros mecanismos financieros, por ejemplo, que pueden tener que ver, por ejemplo, con volver al dinero ilícito para poder tener un juego con él en el mundo. Y nosotros que trabajamos sobre los elementos económicos, no los elementos de seguridad, sino los elementos económicos y los elementos jurídicos ligados a la gran corrupción, para evitar que esto se contamine dentro del proceso ecuatoriano. Es decir, saber, conocer dónde están, qué mecanismos existen para proceder a, en este caso, a lavado de activos. Para eso desarrollamos un proyecto del año siguiente sobre indicadores duros de lavado de activos. Porque los indicadores no solamente es el dinero sucio, cuya magnitud podemos más o menos corregir en una economía. El tema va más allá. El tema va cuáles son los mecanismos a través de los cuales se producen otras formas de ilicitud. En ese sentido, tenemos varias cosas que hacemos en este lado, me gustaría comentarles sobre temas de dinero internacional
que pueden estar contaminando la economía. Estas son dos cosas diferentes y creemos que esta modalidad permite obviamente eficiencia y lo más importante es, una vez se detecta un hecho de posible de corrupción, actúa inmediatamente la seguridad. Nosotros lo que hacemos, prevemos de que se derive este desparrame de dinero hacia nosotros. Para eso existen varios mecanismos, entre la UAFE, ¿verdad? Una vez detectados los casos. Y vamos a hacer varios casos, hemos trabajado de hecho varios casos, un conjunto de informaciones sobre el conjunto de la información pública que nos permite ver movimientos de activos en los principales funcionarios de la administración pública. Doctor Verdes Soto, hubo ya, si no me equivoco, en el mismo gobierno del presidente Moreno un acercamiento con la ONU para avanzar en procesos que contribuyan también una especie de asesoría, una especie de equipo técnico o consultor que iba a apoyar, si no me equivoco, hubo ahí alguna inversión económica también. ¿En qué quedó esto? ¿Qué conoce usted? Bueno, existe, esto lo conozco cercanamente, existió durante el gobierno anterior el interés de canalizar la ayuda internacional a través de una comisión internacional que iba a examinar casos, una comisión de jueces internacional que iba a examinar casos y que iba a expresar su criterio respecto a los casos ecuatorianos e iba a tener una forma de interacción o de prevalencia de estas decisiones de las comisiones internacionales. Se la convocó a esa comisión muy tempranamente y se pagó a Naciones Unidas o se transfirió los recursos con que Naciones Unidas podía realizar esas acciones muy tempranamente. Esta comisión llegó a reunirse varias veces, nunca llegó a otra actividad que a generar. El último producto que tuvo fue un estatutos para su funcionamiento, pero nunca llegó a intervenir sobre ninguno de los juzgados ecuatorianos, y esto se debe a una limitación jurídica y decisional. Tanto Naciones Unidas como esta comisión, como el mismo gobierno ecuatoriano y como el sistema judicial, establecieron que para poder tener una forma de intervención sobre las sentencias hechas por jueces nacionales, lo primero que hay que tener obviamente es la decisión del país de que permitir hacerlo. Esto no se había conseguido, no se había gestionado, no se sabía si era una decisión que iba a tener el respaldo legítimo de la población ecuatoriana, y fundamentalmente esta prevalencia de jueces externos sobre jueces internos generó una gran insatisfacción sobre el sistema judicial ecuatoriano. Lo correcto, no sé, es verdad, es de que no se llegó a este acuerdo político que sustente esta intervención, si es que esa intervención era adecuada. Yo participo más bien de criterios de que deben colaborarse sobre que la colaboración internacional debe estar sobre casos determinados y debe ser una cooperación complementaria, no una cooperación sustitutiva. Y ciertamente lo que ocurrió fue de que este grupo de jueces, una vez que el gobierno anterior dio por terminado sus funciones, demandaron al Estado ecuatoriano por cifras bastante altas, por la gestión que preveían que debían hacer o que creían que podían hacer, pese a que en los primeros meses habían trabajado básicamente el estatuto de su funcionamiento interno. Nunca llegaron a jugar fútbol, básicamente llegaron a establecer cómo creerían que deberían jugar fútbol y si esto iba a ser aceptado o no por la sociedad ecuatoriana, y el gobierno tomó la determinación, el gobierno pasado me refiero, tomó la determinación de no hacerlo. De este modo, estos jueces establecieron juicios contra Ecuador, esos juicios han terminado ya, se ha llegado a un acuerdo sobre el pago de lo que deben recibir esos jueces, y en este momento se está produciendo el retorno de ese dinero acá una vez que termine de perfeccionarse el acuerdo llegado entre el Estado ecuatoriano y los jueces internacionales y se liquide, el resto del dinero proceda a ser utilizado a favor de bienes y servicios que Ecuador requiere en el plano de la anticorrupción. Doctor Verdes Soto, para concluir este diálogo, teniendo en la mira que la principal estrategia que usted anunció y está aplicando es la prevención, es decir, el combatir a futuro la corrupción en Ecuador, quisiera preguntarle cómo está enfocando el gobierno del presidente Lasso la infiltración de las mafias y de la narcodelincuencia en la política ecuatoriana. Denuncias públicas hechas por el ministro del Interior, por el propio presidente de la República, han dicho que hay informes de inteligencia para sustentar estas denuncias. ¿Hay un plan, hay una estrategia, hay una hoja de ruta para evitar esta guerra avisada, esta infiltración de mafias en la política ecuatoriana? Y por otra parte también, ¿qué se ha hecho con esa cooperación internacional concreta que se ha recibido, por ejemplo, de la Embajada norteamericana con la denuncia de los narcogenerales? ¿Qué
pasos se han dado en el interior del gobierno ante estos avisos? Bien, la primera cosa es determinar el tema de los narcogenerales. Ese es un tema de la seguridad, sin embargo, en lo que me compete a mí. Evidentemente, el tema de los narcogenerales está ligado a que una decisión autónoma, nacionalmente soberana de los Estados Unidos, decide impedir bajo sus instrumentos en sus manos, que son la concesión de visas o retirar las visas, un conjunto de nombres, entiendo que son no solamente generales de una de las ramas de la fuerza pública, son también de otra, y son algunos elementos civiles a quienes se ha aplicado esto y se va aplicando permanentemente, de lo cual la Embajada Americana no tiene la obligación de informar a Ecuador, lo hace en marco de su jurisdicción y su soberanía. Lo que hace es establecer esta forma de sanción, que es impedir que penetren a su territorio determinadas personas que ellos han detectado a partir de los mecanismos que ellos tienen de manejo de información sobre dinero ilícito, mecanismos que tienen que ver con el sistema financiero norteamericano y que obviamente tiene información también de procedimientos, o que esa información sobre el sistema financiero norteamericano les remite procedimientos de sujetos nacionales acá. Como no puede actuar el sistema norteamericano en este momento sobre hechos ocurridos fuera de su jurisdicción y ocurridos con ciudadanos ecuatorianos, lo que hace es hacer este mecanismo inicial de sanción. Comunica al Estado ecuatoriano estos casos cuando ellos consideran que el Estado ecuatoriano debe compartir esta información. Y entiendo que es una información bastante completa con la que está colaborando la Embajada Americana, y que entiendo que es efectivamente un gran mecanismo de colaboración. Esto de un lado. Esto permite ver cómo o permite seguir casos con los que algunos militares o miembros de la fuerza policial puedan haber tenido, o hay indicios suficientes para que la justicia ecuatoriana proceda a su iniciación de investigaciones y se puede configurar el delito dentro del ámbito nacional. Por otro lado, desconocen, yo cuando estuve en el Consejo Nacional Electoral hice un informe sobre narcotráfico y política, ese informe está en la Fiscalía, lo conocen, pero fundamentalmente lo que estamos haciendo en la actualidad es algo enteramente claro y clásico, ¿no es verdad? Primero, en las reformas del Código de la Democracia establecieron que el Consejo Nacional Electoral debe tener una oficina de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero. Evidentemente esta oficina no es para que contabilice subalternamente hechos que puedan llegar, sino es para que establezca, es un mecanismo para capturar información que debe ser trabajada. Y hasta aquí quisiera llegar en el sentido de que se está teniendo una visión global en este momento sobre los candidatos. El presidente de la República y el ministro de Gobierno han hablado sobre información que les ha entregado la seguridad, información que tienen a partir de los análisis de inteligencia que hace el área de seguridad del Estado y que están obviamente dentro de los procedimientos del Consejo de Seguridad. Esto es lo que el presidente ha anunciado, que no es contradictorio con el macroanálisis que hacemos nosotros sobre la conformación de las diversas renglones de candidatos que existen en el país, información que no la procesamos nosotros para nosotros, sino que tendrá que ser trabajada por el organismo electoral correspondiente cuando no hayan casos absolutamente evidentes o no iniciados de ilícitos que tengan que ver con los hechos electorales. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral tiene limitaciones y posibilidades. Tiene una capacidad enorme de manejar la bondad, la claridad y transparencia del proceso electoral, que se lo hace a través de elementos positivamente determinados en la ley y elementos que tienen que ver con su capacidad de preservar los grandes principios del hecho electoral. Evidentemente el hecho electoral se preserva, tiene que preservarse a partir de la detección de casos de abierta transgresión de la conformación ética y de los procedimientos de los diversos candidatos. Evidentemente la forma más cómoda y poco, digamos, y rápida y de poca eficacia va a ser decir, esperemos que haya sentencias sobre las personas se detecte con fondos que deban ser explicados, y la otra es hacerles explicar sobre esos fondos a los candidatos. Y esto la sociedad civil debe conocerlo, quiénes son candidatos, quiénes tienen problemas de explicación sobre esos fondos, correspondientemente tienen que ser juzgados.
al interior de la opinión pública en su decisión política, pero fundamentalmente también por la corrección del proceso electoral, que no puede contar con elementos en los que haya ya una presunción fuerte de participación en actividades ilícitas. En esto es importante, ¿no es verdad? En el caso ecuatoriano, permíteme que haga una derivación pequeña. En el caso ecuatoriano tenemos un problema respecto a la legislación de extinción de dominio. La legislación fue elaborada, pero fue castrada. Dos elementos centrales de la legislación de extinción de dominio le fueron eliminados. El primero es la prescripción del bien, la prescripción de la propiedad del bien, que puede ser sujeto de prescripción de dominio al narcotraficante, por ejemplo, en el plazo de 15 años. Es muy probable que muchos bienes que han sido adquiridos en el plazo de los últimos 20 años o 15 ya no puedan ser afectados por extinción de dominio, porque ya operó el mecanismo para la extinción. Y el segundo es de que haya una sentencia ejecutoriada, conscientemente castrada en la institución. La extinción de dominio no es una forma previa de eliminar un bien legítimamente adquirido hasta que se pruebe que es ilícito, no. Es se establece sobre el bien y no sobre la persona. Ese bien deja de operar en funciones del narcotráfico y se extiende su dominio sin que deje de haber obligaciones del Estado, pero ya no opera con el narcotráfico esperando estos procesos. Porque evidentemente si uno espera la terminación de una sentencia o espera la prescripción o la no prescripción de un bien, esos bienes obviamente son blanqueados por parte de los agentes del delito. En esto hay que producir una rectificación importante e inmediata sobre extinción de dominio si queremos que aquello no constituya sino una nominalidad. Bien. Gracias. Hemos trabajado también en la Secretaría, que no son parte de hechos precisos, sino son parte de los mecanismos e instrumentos que el Estado debe tener. Gracias, doctor Verde Soto, por habernos acompañado. A ustedes, mil gracias. Declaraciones del doctor Luis Verde Soto, secretario anticorrupción del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Son las 8 horas.